Dicen que la fama tiene un precio, pero nadie advierte que a veces ese precio no se paga con dinero ni con esfuerzo, sino con el alma. Hay puertas en Hollywood que no se abren con talento, sino con un susurro en la oscuridad, una promesa hecha a algo que no pertenece a este mundo. La historia del cine está llena de luces brillantes, de estrellas que ascienden a velocidades imposibles, pero tras el telón, en las sombras de los estudios y las mansiones vacías, se cuentan otras historias, relatos de ambición tan desesperada que invoca respuestas de lugares olvidados. Hoy no hablaremos de simples rumores, sino de las cicatrices que dejaron aquellos que, buscando la gloria eterna, firmaron contratos que no eran de papel. Si te atraen los misterios que se ocultan detrás del glamour, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver a tus ídolos para siempre. Dale like si estás listo para adentrarte en la oscuridad y comparte este video con quien se atreva a conocer la verdad. Comencemos con un nombre que todos conocen, James Dean, el eterno rebelde. Su ascenso fue meteórico, casi sobrenatural. 3 películas, 3 nominaciones al Oscar y un estatus de leyenda forjado en menos de 2 años. Pero ¿y si esa velocidad no fue casualidad? Antes de ser el ícono, Dean era solo un joven actor más, luchando por un papel. Los relatos de la época, susurrados entre bastidores, hablaban de su extraña fascinación por lo oculto y las sesiones de espiritismo. Personas cercanas a él mencionaban un cambio abrupto en su suerte, justo después de una noche en la que supuestamente contactó a una entidad que le prometió la fama que anhelaba a cambio de un tiempo muy corto para disfrutarla. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Una frase que se le atribuye y que se convirtió en una profecía macabra. Su Porsche plateado, al que apodó Pequeño Bastardo, parecía tener una energía propia. Actores que se acercaron a él decían sentir un frío inexplicable, una presencia que los observaba desde el asiento del copiloto vacío. La noche del accidente, varios testigos afirmaron que el otro conductor involucrado juraba haber visto a alguien más en el coche con Dean, una figura sombría que desapareció entre las llamas. Pero la historia no termina con su muerte. El Pequeño Bastardo continuó su legado de desgracias. Las piezas recuperadas del coche se vendieron y cada persona que poseyó una parte de él sufrió tragedias inexplicables. Un mecánico que trabajaba en el motor tuvo un accidente que le aplastó las piernas. El comprador del chasis murió en una carrera. 2 jóvenes que robaron los neumáticos sufrieron un choque fatal la misma semana. El coche parecía seguir cobrando una deuda, una energía oscura que se negaba a desaparecer. Como si el pacto de Dean se hubiera adherido al metal, buscando extender su terrible precio. Luego tenemos a Jayne Mansfield, el símbolo rubio que competía con Marilyn Monroe. Su deseo de superar a Monroe era una obsesión que la consumía. En su desesperación, se involucró con Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. LaVey, un maestro del espectáculo y la manipulación psicológica, vio en Jayne la oportunidad perfecta. Su relación se hizo pública y las fotografías de ambos en rituales satánicos recorrieron el mundo. Mansfield creía que LaVey le daría el poder para eclipsar a todas sus rivales, y por un tiempo pareció funcionar. Su fama se disparó, pero no de la forma que ella quería. Se convirtió en una caricatura, una figura sensacionalista asociada al escándalo. Las bendiciones de LaVey se sentían más como una maldición. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este video y qué están haciendo mientras escuchan esta historia? LaVey, según se cuenta, le advirtió que se alejara de su abogado y amante, Sam Brody, a quien consideraba una mala influencia que interfería con sus dones. En Jayne lo ignoró. Una noche, tras una acalorada discusión, LaVey supuestamente lanzó una maldición. Dijo que moriría en un accidente de coche. Semanas después, en una carretera oscura de Luisiana, el coche en el que viajaban Mansfield, Brody y sus hijos se estrelló contra la parte trasera de un camión. Los 3 adultos en los asientos delanteros murieron instantáneamente, de una forma tan brutal que dio origen a la leyenda urbana de su decapitación. Lo más inquietante es que los 3 niños que dormían en el asiento trasero sobrevivieron con heridas leves, como si la maldición hubiera tenido un objetivo claro y preciso, cobrando la vida de quienes desafiaron la advertencia. ¿Fue una coincidencia terrible o el cumplimiento de un pacto que se salió de control? El precio de la fama, en su caso, fue la vida misma, pagada en una noche de niebla y acero retorcido. Y finalmente, el caso más perturbador de todos, el de Robert Johnson,
el legendario músico de blues, cuya influencia sentó las bases del rock and roll. Johnson pasó de ser un guitarrista mediocre a un virtuoso casi de la noche a la mañana. La leyenda dice que, desesperado por el talento, llevó su guitarra a un cruce de caminos a medianoche, un lugar conocido en el folclore sureño como un portal para hacer tratos con el diablo. Allí, una figura alta y oscura afinó su guitarra, se la devolvió y a cambio le pidió su alma. Al regresar, Johnson tocaba la guitarra como nadie antes lo había hecho. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión inhumanas, y su voz transmitía un dolor profundo, casi ancestral. Sus propias canciones parecían confesiones. En Crossroad Blues, canta sobre intentar hacer un trato. En Man the Devil Blues, habla de caminar lado a lado con el diablo. No eran metáforas, eran crónicas. Pero el pacto tenía una fecha de vencimiento. A los 27 años, en la cima de su misteriosa carrera, Robert Johnson murió en circunstancias extrañas. La versión oficial habla de envenenamiento por un marido celoso, pero quienes lo conocieron dicen que fue algo más en sus últimos días. Se arrastraba por el suelo a 4 patas, ladrando como un perro, atormentado por visiones que nadie más podía ver. Parecía estar luchando contra una fuerza invisible que venía a reclamar su deuda. Murió gritando, no de dolor físico, sino de un terror puro, como si viera a su cobrador llegar. Se convirtió en el primer miembro del infame Club de los 27, un grupo de músicos legendarios que murieron a esa misma edad, como si el pacto de Johnson hubiera establecido un patrón, una plantilla macabra para la fama y la muerte prematura. El verdadero precio de estos pactos nunca fue la fama, fue la pérdida total de control. James Dean entregó su tiempo, Jane Mansfield su identidad y Robert Johnson su propia humanidad. Quedaron atrapados en sus propias leyendas, como fantasmas en la maquinaria de Hollywood, recordatorios perpetuos de que cuando le pides un deseo a la oscuridad, ésta siempre responde. Pero nunca te da exactamente lo que pediste, y siempre te quita mucho más de lo que creías tener. El telón cae, las luces se apagan, pero la deuda es eterna.